Siempre me gusta clamar a Dios para que esté con nosotros cada vez que abrimos su palabra y encontramos en ella verdades únicas. Así que les estoy invitando para que podamos hacerlo. Una vez más, Dios, rogamos tu presencia. Una vez más, estamos convencidos de que tú eres nuestro Padre Celestial. Y una vez más necesitamos que sigas con nosotros porque hemos sentido desde el principio del programa que tú has sido el que ha estado con nuestras vidas. Ahora al repasar, al estar adentrados en tu palabra, necesitamos que tu Santo Espíritu sea dueño de este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. La lectura bíblica encontramos en el libro de Marcos. Ahí podemos encontrar capítulo 14, versículo 29 y 30. Leemos entonces, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado, me negarás 3 veces. Marcos, según los que escriben, los más estudiosos, fue el primer evangelio en ser escrito. Así que Mateo tomó de Marcos, Lucas tomó de Marcos. Eso se le llama a los sinópticos porque Juan es un tanto más, podríamos llamarle más teológico. Mateo y Lucas son los que se encargan de extraer. Pero Marcos narra la historia en la cual, posiblemente de primera mano, en la cual Jesús está teniendo un diálogo con Pedro. Pero antes de analizar este diálogo, queremos ver hasta qué punto, por qué Pedro, por qué este varón sintió lo que sintió, por qué este varón quizás dijo lo que dijo, y cómo poder entender a través de la vida de él qué es lo que se pudo sentir. Cuando Jesús llega a la vida de Pedro, crea un impacto único. Cuando el maestro llega a la vida de Pedro, llega en un contexto que ya ustedes conocen. De cada 6 habitantes había un esclavo. O sea que la esclavitud era algo normal, común y corriente para aquel tiempo. Era una época en la cual el pueblo esperaba un libertador. Una época en la cual muchos impostores se habían levantado en nombre de Jesús y se habían autoproclamado el Mesías. Se esperaba una liberación, un cambio económico, un cambio político. Se esperaba un cambio social. Había una expectativa creciente dentro de los judíos. Y con la fuerza creciente de que podían tomar y arreglar por la fuerza el reino que para ellos era terrenal, ellos seguían indagando y seguían esperanzados en que en algún momento alguien se levantaría, como en el antaño, para liberar al Israel del yugo romano. Esa era la expectativa. Cuando Jesús aparece a la esfera del contexto romano, Jesús le da una esperanza única, porque cuando Jesús comienza a llamar a sus discípulos, dentro de ellos estaba Pedro, pero Pedro, su oficio era ordinario, era alguien tosco que se pasaba la vida entera en el mar de Galilea, era alguien de clase baja, bien baja, y cuando Jesús aparece en escena, comienza a cambiar la vida de Pedro. ¿En qué sentido? Para aquel tiempo, ser rabino era un privilegio y los rabinos se hacían acompañar de sus discípulos. Por lo tanto, el querer estar en esa élite de ser discípulo de un rabino no era correspondido en la vida de Pedro, porque Pedro era un ser que no tenía económicamente lo suficiente para las demandas de la enseñanza de un rabino. Por lo tanto, cuando Jesús llega a la vida o al contexto de Pedro, Jesús lo llama y Pedro está teniendo una posición cual nunca soñó. Pedro ahora está siguiendo a un hombre que se le llama Rabí. Y déjenme decirle que cuando Jesús aparece en escena, comienza a preocupar el contexto judío de aquel entonces, porque los rabinos eran especificados, habían estudiado en las escuelas interpretativas, pero Jesús aparece sin haber estudiado en las escuelas interpretativas. Jesús aparece sin haber sido llamado por las universidades de aquel tiempo, pero la enseñanza de Jesús era más alta, mayor, era más excelente que las enseñanzas de los demás rabinos. Y la fama de Jesús comienza a desplegarse.
Y Pedro, que había sido olvidado, relegado por la sociedad, Pedro comienza a tener importancia. ¿Por qué? Porque estaba siguiendo de aquel que se estaba hablando mucho. Cuando Jesús comienza a hacer sus obras y sus grandes milagros, usted se puede imaginar, cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, esa fama se extendió. El maestro, el Galileo, el hijo de José, el que viene de Nazaret. Este hombre puede resucitar muertos. Y todos los rabinos de aquel entonces, ninguno había podido hacer tal cosa. Por lo tanto, los discípulos comienzan a mirar la excelencia no solamente de las palabras de Jesús, sino de los actos de Jesús. Y junto con Jesús comienza a crecer la importancia de Pedro. Ya Pedro no estaba siendo visto como simplemente un pescador. Ya Pedro está siendo visto como un hombre que su maestro resucita muerto. Por lo tanto, usted comienza a preguntar, a entender cómo comienza a cobrar importancia la vida de Pedro, con solo acompañarse de Jesús. Ya ahora la importancia o las atenciones eran más sobre la vida de Pedro. Una y otra vez, cada vez que Pedro iba una y otra vez a su casa, ya los vecinos lo miraban como uno de los seguidores de Jesús. De hecho, hay una diferencia con seguir a Jesús, con ser alumno de Jesús. Porque por primera vez en la vida de Pedro, por primera vez puede conversar con un hombre sin filtros. Por primera vez Pedro puede hablar sin miedo a un hombre. Por primera vez Pedro se encuentra con alguien que no tiene temor. Sabes que los seres humanos vivimos con máscaras. Es difícil encontrar hoy día un ser humano al cual tú puedes abrir las ventanas de tu corazón. Es bien difícil encontrar un ser humano que su mirada sea noble. Es difícil encontrar un ser humano que sus intenciones sean 100% genuinas. Es difícil encontrar a alguien que te pueda escuchar, que tú puedas decirle, que puedas hablar con libertad, que te puedas sentir bien. Es difícil, es casi imposible. Pero con Jesús tú no solamente le podrías abrir la puerta del corazón. Con Jesús tú te podías expresarte libremente. Y Pedro está sintiendo lo que nunca en su vida había sentido. Pedro está no solamente acompañando a un hombre que resucita muerto. Pedro está acompañando a un hombre que él puede conversar libremente, que no tiene filtro, que la conversación es amplia. Con solo estar al lado de Jesús, la expectativa de vida cambiaba, subía. De hecho, si usted se puede imaginar, cuando Jesús ya tiene a sus discípulos, Él le hizo una pregunta. ¿Quiénes dice la gente que soy yo? Y respondieron los discípulos, unos dicen Elías. Comenzaron a responder. Y después que Jesús escucha, les pregunta a ellos personalmente, ¿y quiénes ustedes dicen que soy yo? Y de los 12, el único que respondió fue precisamente Pedro. Pero Pedro da una respuesta más allá de las ventajas intelectuales. Porque de los 12, el más aventajado intelectualmente era Judas. Judas, gente de pueblo, refinado. No era del vulgo, refinado. Sin embargo, el Espíritu Santo inyecta el corazón y la mente de Pedro. Y cuando Jesús dice, ¿quién soy yo? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Dios dice, bienaventurado eres. ¿No te lo reveló? Carne. Usted puede entender cuáles eran las dimensiones y cómo Pedro se sentía cuando Dios le dijo, no te lo reveló. En otras palabras, has sido usado por el Espíritu Santo. La respuesta no es tuya. Tu respuesta viene del Espíritu Santo. Pedro está sintiendo una dimensión más amplia. Ahora yo respondí lo que nadie fue capaz de responder. Y cuando comienzas a analizar la vida de Pedro, la expectativa de su vida cambió con solo estar con Jesús.
Porque Jesús no solamente lo trataba a él sin filtros. Jesús trataba a Pedro simplemente. Jesús, muchas gracias, trataba a Pedro de una forma tan pero tan perfecta. O trataba a otros tan perfecto que Pedro podía ver en Jesús una mirada noble. Miren la bondad de Jesús que impresionaba. Si Judas no hubiese muerto, nadie habría sabido la vida secreta de él. Y Jesús nunca lo ridiculizó en público. Jesús siempre tuvo cuidado a la hora de hablar de Judas. Pero Jesús sabía quién era Judas. Esa nobleza Pedro nunca la había visto. Pedro lo que conocía era el carácter rudo e inhumano de los sacerdotes y de los líderes de su tiempo. Cuando se encuentra con el maestro es una dimensión más allá, es algo más allá de lo que él pudo conocer. Es un ser que sabe llamar la atención, pero en una forma única, en una manera refinada, en una forma sensible, sencilla, poderosa. Y no sé si usted está yendo conmigo, cómo Pedro se sentía al lado de Jesús. Si usted recuerda la tempestad, cuando se estaba ahogando, Señor, sálvanos, que perecemos. Y cómo Jesús con su mano calmó la tempestad y el viento se calmó. Esto era otra expectativa de vida. ¿Cómo es esto que hasta el viento le obedece? A las palabras de Pedro, cuando Pedro ve el gran milagro de Jesús, que para Jesús no era milagro, eran acciones normales de un Dios creador de este mundo. Pedro le dijo, Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Pedro estaba viendo que Jesús quería entrar en una dimensión con él y él no la merecía. Este hombre está entrando en una dimensión más grande de la que yo he podido conocer. Y yo no sé si ustedes se han encontrado, porque hay personas que inspiran con solamente estar a su lado. Hay personas que tienen un carisma, una alegría que son contagiosas. Y a veces uno necesita este tipo de personas, que no sean quejosas, que no vivan todo el tiempo como los lloronos, las lloronas o las plañideras, quejándose de todo. Personas que suban tu ánimo, personas que te inspiren. ¿Cuánto más el maestro? Que tú veías en el maestro no solamente la inspiración de vivir, sino la inspiración de seguir a pesar de los obstáculos. Y yo quiero que ustedes analicen cómo la expectativa en la vida de Pedro comienza a crecer cuando está caminando con Jesús. Ahora hay una cosa, Pedro estaba erróneo en su forma de ver a Jesús en el aspecto redentivo. Pedro creía que Jesús había venido para acabar con las escaseces terrenales de su tiempo, para acabar con el dominio romano de su tiempo, para establecer el gobierno terrenal aquí en la tierra. Y con esta esperanza comenzó a clasificar a Jesús erróneamente. Por eso es que cuando ya después de la carrera de Jesús, esos 3 años y medio que estuvo con Pedro, con tantas enseñanzas y con tantas expectativas, después de la última cena, esa última cena en la cual para los judíos era la entronización del maestro, esa cena que para los judíos era lo único, era el preámbulo de lo que Jesús iba a hacer. Después que ellos comieron y bebieron, ya estaban listos, ya ellos esperanzados, mirando que Jesús en algún momento desplegara su poder y acabara con el César. En ese momento Jesús viene una turba a la cabeza a Judas y Jesús se deja apresar. Y ahora el Jesús que estaba haciendo grandes milagros, que estaba resucitando muertos, ahora ese Jesús está dejándose entrampar. Y comienza las dudas y los temores en la mente de Pedro. Si usted analiza en el momento en el cual Pedro saca la espada para defender a Jesús, Pedro está creyendo que es el momento. Y cuando leímos la lectura bíblica, Pedro aseguró, aunque todos te negaren, yo no te negaré.
Y ahí comienza la personalidad que muchos de nosotros apenas hemos conocido. Porque cada uno de nosotros tiene una personalidad que sale cuando la crisis llega a la puerta de nuestra vida. Tenemos un doble que a veces está escondido. Somos seres humanos que somos expertos, nos escondemos detrás de muchas máscaras. Y una vez que Pedro vio que Jesús pasivamente no hizo nada, entonces Pedro saca con su fuerza la espada y cuando ves que Jesús rechaza este acto, entonces comenzó a preocuparse y vamos a ver el drama en cuanto a eso se refiere. Cuando Pedro ve que Jesús no hizo nada, comienza el proceso de la decepción. No entiendo a Jesús. Si Jesús fue capaz de levantar a una muchacha, se le dijo a Lázaro después de 4 días de muerto, sal fuera. Se alimentó a 6,000. Se le dijo al viento y al mar, enmudece, calla. Si con este poder, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora se queda pasivo? ¿Cuál es el proceso de la decepción? ¿En algún momento te has decepcionado? Si hay algo que socava tu mente o tu corazón, es decepcionarte de alguien que tú realmente amas, de quien tú nunca esperas que haga algo diferente a lo que tú has creído. Si hay algo que lacera tu vida y tu corazón, es esperar traición o pasividad de alguien que tú has sido inspirado por ello. Si hay algo que acaba con tu vida, es que de repente tu esposo o esposa te diga, se terminó. Y tú te sorprendes, ¿qué pasó? Si hay algo triste es que tu hijo o tu hija diga, papi, me voy de casa. Si hay algo triste es que pensando que el jefe de tu trabajo o el manager era tu amigo, te diga, este es el último día de trabajo. Si hay algo que nos afecta es ver una reacción de alguien que nunca pensábamos que iba a reaccionar de la manera contraria a nuestra vida o a nuestras interpretaciones. Y cuando Pedro ve a Jesús pasivamente, para él fue un impacto muy grande. Y comienza el proceso de decepción. Y el proceso de decepción es lento. Es un sentimiento de insatisfacción que surge cuando no se cumple las expectativas sobre un deseo de una persona. Es un sentimiento que entra. Se forma en unir 2 emociones primarias. La primera, la sorpresa. O sea que el proceso de decepción tiene varios aspectos. Sorpresa. Tú te sorprendes y dices, wow, pero esto no me lo esperaba. Contextualizando a Pedro, pero ¿qué pasa con el maestro? No lo entiendo. No lo entiendo. Sorpresa. Lo segundo de la decepción, en los pasos de la decepción, sorpresa, y lo otro es pena. La decepción, si perdura, es un desencadenante para la frustración y más adelante, la depresión. Pero si nos adentramos en la frustración, ya todos los sueños y hasta donde el Señor lo había elevado, comienza a derrumbarse lentamente, lentamente. ¿Y sabes qué? Nuestro mundo se derrumba en un segundo. Con solo una mala noticia, nuestro mundo de hoy se puede derrumbar en un segundo. Las grandes catástrofes de este mundo, los grandes terremotos han acabado con una vida entera de seres humanos que han dedicado su dinero, su tiempo en adquirir tantas posesiones y solo en segundos ha desaparecido. Así tú tienes que ver toda esta expectativa de que Pedro ya no era mirado como un simple pescador, sino como pescador, pero de hombre. Toda expectativa de que Pedro era mirado como aquel que vivía en el mar, no, ahora está haciéndose acompañar del Rey de Reyes o del Mesías, que está haciendo cosas que ningún rabino había logrado hacer. Todo esto que había crecido en su mente comienza a desmoronarse en solo segundos cuando ves que Jesús no está haciendo nada. Y el proceso de depresión es que no sé cuántos de ustedes han estado deprimidos. Pero para aquellos que poseen el sentimiento o el que tienen el temperamento melancólico,
hasta a veces descuidan su aspecto higiénico cuando caen en depresión. Es un manual de temperamento. Tim LaHaye es un autor que escribe. De los temperamentos, el que más se ahunda en la depresión es el melancólico. Aún su aspecto higiénico lo descuida cuando cae en depresión. Pero al parecer Pedro era un colérico sanguíneo empedernido, más sanguíneo que colérico. Y los sanguíneos, cuando caen en depresión, la depresión le dura poco. Pero una vez que la depresión es significativa para un sanguíneo, a veces se comporta peor que los melancólicos en ese aspecto. Cuando Pedro está viendo el proceso, no solamente que lo toman preso, sino que comienzan a golpear a Jesús, ya Pedro comienza a preocuparse y a deprimirse y a decir, no entiendo. Pero no quería despegarse Pedro. Y ahora la lectura bíblica está hablando de la doble personalidad que sale de Pedro. Pedro dijo, aunque todos te negaren, yo no te negaré. Y al momento clave Pedro se echa a correr. Y ahora Pedro está luchando con dos sentimientos. El primero, la decepción de ver al maestro, el que él pensó que iba a desplegar su poder. Lo segundo es que él se da cuenta que fue mentiroso al prometerle a Jesús de que aunque todos le negaran, él no le iba a negar. Entonces él está luchando con estos sentimientos sistemáticos en su vida. Lo traicioné. En su momento más importante de su vida, yo le prometí que iba a estar con él y mira cómo corrí. Segundo, pero no lo entiendo. Cuando usted analiza la historia bíblica, llevan a Jesús al patio de la casa de Caifás. Y allí alguien le preguntó por primera vez, ¿tú eres uno de ellos? Para no hacer la historia larga, las varias veces que les preguntaron, señora juez, ¿se atreve a escribir que Pedro maldijo y se unió en las burlas que le estaban haciendo a Jesús? O sea que Pedro, para demostrar que no era uno de los discípulos de Jesús, se unió a las burlas. Y las burlas tú puedes imaginarlas. El impostor el que se creía, el que se decía que resucitaba muerto, el que se decía que sanaba enfermo. ¡Ah, mira! Y Pedro se unió a estas burlas para demostrar a quien estaba preguntando que él no tenía nada que ver. Ahora se une un tercer sentimiento de frustración. No solamente Jesús estaba pasivo y no estaba mostrando su poder, no solamente él estaba sufriendo que había ocurrido, sino que después que el gallo cantó, Jesús lo mira para recordarle lo que le había dicho, aunque antes que el gallo cante, 2 veces me negarás. ¿No eran demasiados sentimientos para un corazón humano? Pero lo que más le dolió a Pedro es la forma amorosa, sin intenciones de rencor, en que Jesús lo miró. Y ese es lo otro que como que trituró el corazón y la vida de Pedro. Que a la traición, como Jesús le devuelve la mirada. Hermanos, hay algo que no se encuentra en este mundo, que es casi imposible de encontrar. Una vez que tú te equivocas, ¿cómo te tratan? Tú puedes vivir 30 años sin equivocarte. 30 años que la gente dice, fulano de tal es alguien impecable. Pero en esos 30 años te equivocaste como ser humano y la gente se olvida de la historia. Y de entonces comienzan a mencionarte no tus 30 años de éxito, sino tu primer segundo de fracaso. Y ahora eres marcado por el fracaso, no por los 30 años de éxito. Y ahora yo estoy queriendo analizar la vida de Pedro. Eran sentimientos antagónicos. Lo traicioné. Pero me mira como si no lo hubiese hecho.
Y entonces los seres humanos crecemos como seres paranoicos. Yo realmente, si les soy sincero, soy paranoico. ¿Qué es ser paranoico? Yo no quiero definir categóricamente, pero una persona paranoica es desconfiada. Tú ahora mismo vienes y me dices, pastor, quiero compartir contigo algo. Si nosotros hemos tenido tiempo de tener una relación, ok, pero de un extraño, de una persona que no conoce, que nunca lo has visto, que muestre, que quiera compartir contigo, tú dices, eso es parte de ser paranoico. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Pedro era paranoico porque lo que había experimentado en su contexto lo llevaba a ser paranoico. Los líderes y todo lo que le rodeaba lo había llevado a una categoría tal que era difícil entender que cualquier ser humano quisiese el bien para él. Y ahora Jesús lo está mirando, pero en una forma que él nunca había visto en su vida. Una mirada que no era condenativa, una mirada que más que condenativa era redentiva, que le estaba diciendo, Pedro, tú ni tú mismo te conoces, tú ni tú mismo sabes lo que tienes por dentro, tú no sabes que tienes doble personalidad, tú no sabes que los seres humanos no nos conocemos, no se conocen a sí mismos, tú te descuidaste, tú no oraste cuando te dije, por eso es que ahora está surgiendo lo que tú ni remotamente creías que iba a surgir. Y como seres humanos en crisis actuamos como no pensamos o ni nos imaginamos siquiera. Y ahora Pedro está desesperado, desesperado. Tanto así que la tercera vez que lo negó y Jesús lo miró, Pedro salió corriendo y lloró amargamente. Ahora habían muchos sentimientos ligados en el corazón de Pedro. Confié en un hombre que me entendió mi vida. De hecho, ustedes saben que Pedro era íntimo amigo de Jesús. Dentro de los 3 que Jesús había escogido, él estaba dentro de ese equipo. Le confié mi corazón. Creí que iba a resolver mi situación económica. Ahora se deja morir a manos o está dejándose matar a manos del gobierno romano. Pero lo que no entiendo es que yo lo traicioné marcadamente, hasta me burlé de él, sin embargo su mirada sigue siendo la misma. No ha cambiado su mirada para conmigo. ¿Sabes qué? No sé si usted ha llorado cuando usted sabe que se ha equivocado con alguien que no lo merece. Y ese alguien, lejos de retribuirte mal, te retribuye bien. Entonces el llanto es doble. 1 por la culpa y 2 por la acción del ofendido. Es un llanto profundo. Es que te hiere tu corazón de tal forma que es desesperante. Y Pedro está llorando desconsoladamente. La decepción surge de unir la sorpresa con una sensación interna de no puedo. La forma, por tanto, de huir de la decepción es averiguar de modo paciente un modo de actuar o una estrategia distinta de realizar algo. Para ello, en ocasiones no es suficiente imitar o copiar como lo hacen otros, sino modelar de otros aquello que nos acerca al resultado o deseo y eliminar lo que por otro lado nos separa de él. Es difícil, fue difícil para Pedro. Decepcionado por un lado, pero frustrado y deprimido por el otro. Cuando Jesús es llevado a la cruz y es muerto, es difícil entender tantos sentimientos. Jesús colgado en la cruz y Pedro sabe que ese hombre que está colgado, Pedro no le dio palabras de aliento en sus últimas horas.
Y ahora ya después que se notificó que Jesús es muerto, Pedro regresa. Demasiada tristeza en su corazón. Pero quiero decirles algo. Estos 3 días en el cual Jesús estuvo en la tumba fueron los 3 días más largos de la vida de Pedro. Porque hay un ser que constantemente te condena y te recuerda lo mal que hiciste. ¿Cuántas veces Satanás no quiso entrar o entró en la mente de Pedro diciéndole, no eras tú el amigo de él, no habías repetido, aunque todos te negaren, yo no te negaré? Pero al mismo tiempo, esa misma voz le decía, él no cumplió las expectativas de tu corazón. Ese poder que usó, no lo usó para salvarse a sí mismo. Pero ese mismo acusador decía, ¿y ahora qué? Vas a volver a la vida que tenías. Ese simple pescador que no era reconocido, ese simple pescador que no era visto, que no era importante por la sociedad, ahora eres ridículo doble. Era mejor haberte quedado como antes, como simple pescador, porque después de Jesús haberte llevado a la cúspide, ser reconocido como el rabí más reconocido de aquel tiempo, ahora tu maestro murió. Ahora entonces eres objeto de burla. Era duro. El acusador le estaba diciendo, era mejor quedarte como estabas, que ahora experimentar las burlas de tanto. De hecho, las enseñanzas del maestro inspiraban a otros. Ahora muchos alumnos se van a reír de ti. ¿De qué te sirvió andar con el Mesías? Mira, era un impostor. Al menos nuestro maestro no ha muerto, pero el tuyo. Esas enseñanzas entonces, todo lo que te enseñó no sirve. Demasiadas cosas juntas. Pero yo me centro también en ese día glorioso, en la cual la noticia llegó. Esa noticia de la resurrección del que había muerto. Esa noticia del que habían machacado, del que habían vituperado. Esa noticia comenzó a crear en el corazón y en la mente de Pedro otras expectativas, que era para volverse loco. El que murió, ahora las palabras de Jesús posiblemente comenzaron a alumbrar la mente de Pedro diciendo, él dijo, me van a matar, tú me vas a entregar, pero el tercer día voy a salir de la tumba. Ahora Pedro está arrastrando, ¿qué le va a decir Jesús? Porque aunque Jesús lo miró con inocencia, ahora si Jesús se encarga de ridiculizarlo y decirle, ¿tú te acuerdas que tú me dijiste? Aunque todos te negaren, yo no te voy a negar. Y ese primer encuentro de Jesús y Pedro después de la resurrección, era bien marcado para Pedro. Pero estaba esperando como todos los seres humanos esperamos cuando nos equivocamos. La reacción, ¿qué viene ahora? Pero una vez más, querido que me escucha, una vez más Jesús hace lo que casi nadie hace. Una vez más Jesús como que ni le importa. El autor nos lo dice, ese abrazo de Jesús y Pedro debió ser único. Ese momento en el cual Pedro pudo estrechar nuevamente las manos de Jesús fueron únicas. Jesús así nos trata, en una dimensión más allá de la que nosotros podemos conocer. Porque Jesús así nos trata a pesar de que nuestra personalidad es doble. Porque Jesús nos trata así a pesar de que no lo merecemos como seres humanos. Porque Jesús nos trata con una dimensión mayor de la que hemos experimentado en este mundo. Y el capítulo 21 de Juan especifica cómo Jesús comienza a decirle a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Se lo dijo en público porque en público fue que Pedro dijo, aunque todos te negaren. Y Jesús con amor está queriendo enseñarle a Pedro.
¿qué es realmente ser fiel? Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Señor. En el original, Jesús le dice: ¿me amas? Y Pedro responde: Señor, tú sabes que te quiero. ¿Por qué Pedro no le dijo a la misma dimensión: te amo? Porque sabía que yo una vez había fallado. Y nuevamente le dice en el otro versículo, en el 17: Pedro, ¿tú me amas? Entristecido. O sea, en el original, en vez de Jesús decir: Pedro, ¿me amas?, dijo: Pedro, ¿me quieres? Para igualarse a la categoría del amor de Pedro. Wow. Y Jesús entonces le dice: apacienta mis ovejas. Querido que me escuchas, el trato de Jesús es demasiado sublime como para perdérselo. La forma en que Jesús dirige nuestra vida y perdona nuestra doble personalidad es como para... yo te estoy inspirando a que no pierdas más el tiempo. Estoy hablando para personas, para quienes están conectados, que están viviendo con un pasado que les es difícil desarraigar, olvidar. Estará hablando para muchos aquellos que han arrastrado situaciones. Estoy hablando para personas que se han desilusionado, decepcionado en esta vida. Estoy hablando para alguien que han experimentado este sentimiento: decepción, sorpresa, pena, frustración, depresión. Y posiblemente lo hayas experimentado con el mismo Jesús, así como Pedro. Porque no todas las peticiones que le hacemos a Jesús son respondidas por Él. Pero Jesús lo hace porque Él sabe lo que nos conviene. Estoy hablando para alguien que su vida no ha cobrado sentido, porque la personalidad sale en momentos críticos. Si estoy hablando para ti, te estoy proyectando a que mires una vez más a Jesús. Porque con Jesús se puede hablar libremente. Con Jesús se puede hablar sin filtro. Con Jesús se le puede abrir la puerta de nuestro corazón. A Jesús no hay temor en ir a Jesús. Con Jesús uno puede tener una doble personalidad, porque Jesús la soporta por la gracia, pero la soporta con la dimensión y la intención de que nuestra vida crezca a la estatura de su carácter. Jesús está queriendo llevarte como llevó a Pedro, y Jesús te está enseñando que si tú has experimentado depresión, sentimiento de decepción, en Él tú puedes desaparecer todos estos sentimientos. En Él vas a cobrar, tu vida va a cobrar otro sentido. En Él vas a encontrar la razón de vivir. Pedro encontró en Jesús tanta razón que después que Jesús se fue, Pedro fue uno de los predicadores más prolíferos de esa historia. Y tal fue así que lo crucificaron. Y miren si entendió Pedro a Jesús, que lo fueron a crucificar como Jesús, y él dijo: no, yo quiero que me crucifiquen con la cabeza boca abajo, porque no soy digno de morir como mi maestro. La crucifixión boca abajo era una crucifixión que usaban los romanos para castigar a aquel que osaba romper el sello romano. Era una crucifixión más triste que la crucifixión de esta forma, porque la sangre te ahogabas con ella. Por lo tanto, Pedro prefirió que, Dios mío, qué lindo. Entonces hay un proceso, hay una evaluación. Y si tú miras el proceso te das cuenta del resultado. Aquí Pedro dice: aunque todos te negaren, yo te negaré. Y lo niega y se burló de él. Pero aquí al final de su vida dice: no soy digno de morir como mi maestro. Lo importante en nuestra vida es que al final podamos decir lo mismo: no soy digno de morir como mi maestro. ¿Hay alguien que quiere decirlo? ¿Alguien en esta hora que quiere decirle al maestro: no soy digno, no soy digna? ¿Hay alguien que quiere hacerlo como Pedro? Hay un canto especial: razón de vivir. Este canto es un canto que incluye la conclusión
de lo que significó para la vida de Pedro el haber encontrado a Jesús. Es un karaoke, es un clásico de Dani Berrios, si tú lo puedes cantar conmigo. No es más que la respuesta a la oración de Pedro. Pero este canto lo vamos a cantar después de la oración que voy a tener con ustedes. Porque voy a orar para que el Señor inspire sus vidas, para decir como Pedro dijo, no soy digno, no soy digno. Dios del cielo, agradecidos que estamos por el amor que no solamente le mostraste a Pedro, sino que estás dispuesto a mostrarnos a nosotros a pesar de nuestra doble personalidad. Bendice a todo aquel que esté conectado o conectada en cualquier rincón de este mundo. Aquel que se ha decepcionado contigo porque quizás has sido o has callado en momentos de crisis económica o en la enfermedad o en la muerte o en el dolor. Pero que realmente está conectado contigo sabe que ni la muerte ni nada puede con tu poder. Bendice nuestras vidas como quieres bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén.